Bueno, ahora comenzaremos con... Bueno, primero, bienvenidos a todos. Estamos en el video explicativo del capítulo 11 de cómo programar en Java de Simedition de Deitel. Comenzaremos como ya dije, con el capítulo 11 y con la figura 11.2, división de enteros sin manejos de excepciones. Bien. Eh, Demostraremos primero qué ocurre cuando surgen errores en una aplicación que no utiliza manejo de errores. En la figura 11.2 se pide al usuario que introduzca dos enteros y estos se pasan al método cociente que calcula el cociente y devuelve el resultado in. Este ejemplo veremos que las excepciones se lanzan, es decir, la excepción ocurre cuando un método detecta un problema y no puede manejarlo. Bien, entonces vamos a ejecutarlo. Me pide que introduzca un número entero, voy a introducir 100 y me pide que introduzca un denominador entero. Vamos a poner 7. Me devuelve la división de 11 entre 7 son 14, bien, en enteros. Ahora vamos a ejecutarlo de vuelta. Me pide que introduzca, voy a introducir 100, pero voy a introducir ahora el divisor 0. Bien, y me lanza una excepción. Bien. Y si, por ejemplo, ahora doy de vuelta, toco 100 y después si pongo, por ejemplo, hola, también me larga una excepción. Las primeras tres ejecuciones de la figura 11.2 muestran una división exitosa. Bien, yo hice la primera ejecución que fue exitosa. En la segunda, que yo dividí por 0, se muestran varias líneas de información en respuesta a esta entrada inválida. Esta información se conoce como rastreo de la pila, la cual lleva el nombre de la excepción Hub Lag Arithmetic Exception, en un mensaje descriptivo que indica el problema que ocurrió y la pila de llamadas a métodos, es decir, la cadena de llamadas al momento en que ocurrió la excepción. El rastreo es de la pila e incluye la ruta de ejecución que condujo a la excepción método por método. Esta información nos ayuda a depurar un programa, ¿bien? Rastreo de la pila para una excepción arithmetic exception. La primera línea específica, vamos a hacerlo de vuelta, vamos a ejecutar. Y vamos a poner 0. Bien. La primera línea específica que ocurrió, una excepción arithmetic exception. Vamos a buscarlo acá y como vemos es Java arithmetic exception. El texto después del nombre de la exception by 0 indica que esta excepción ocurrió como resultado de un intento de dividir entre 0. Java no permite la división entre 0 en la aritmética de enteros. Cuando ocurre esto, Java le lanza una excepción aritmética exception. Este tipo de excepciones puede surgir debido a varios problemas distintos en aritmética, como los datos adicionales by 0 no proporcionan información más específica. Bien, si quiero dividir por hola, que lo vamos a hacer también, larga una excepción input mismatch exception. En esta ejecución introducimos la palabra hola como denominador. Observe de nuevo que se muestra un rastreo de la pila. Esto nos informa que ha ocurrido una exception input mismatch exception paquete Java útil. En nuestro ejemplo, en donde se leían valores numéricos del usuario, se ponía que éste debía introducir valores enteros apropiados. Sin embargo, algunas veces los usuarios cometen errores e introducen valores no enteros. Esta excepción input mismatch exception ocurre cuando el método nextIndex recibe una cadena de una string que no representa un entero válido. Empezando desde el final del rastreo de la pila, podemos ver
Podemos ver que la excepción se detectó en la línea 20. Bueno, aquí se detectó en la línea 17. Bien. Del método main. Bien, acá es main. En la línea 17. Bien. Siguiendo el rastreo de la pila, podemos ver que la excepción ocurre en el método nextInt. Observe que en vez del nombre de archivo y del número de línea se proporciona el texto un node source. Esto significa que la Java Virtual Machine no tiene acceso a los supuestos símbolos de depuración que proveen la información sobre el nombre del archivo y el número de línea para la clase de ese método. Por lo general, este es el caso para las clases de la API de Java. Muchos IDE tienen acceso de código fuente a la API de Java, por lo que muestran los nombres de archivo y número de línea en el rastreo de la pila. Bien, en la ejecución del ejemplo de la figura 11.2, cuando ocurren excepciones y se muestran los rastreos de la pila, el programa también termina. Esto no siempre ocurre en Java. Algunas veces un programa puede continuar aun cuando ya haya ocurrido una excepción y se imprime un rastreo de la pila. En tales casos, las aplicaciones pueden producir resultados inesperados. Por ejemplo, una aplicación de interfaz gráfica de un usuario por lo general seguirá ejecutando. En la figura 11.2 ambos tipos de excepciones detectaron en el método main. En el siguiente ejemplo veremos cómo manejar estas excepciones para permitir que el programa se ejecute hasta terminar de manera normal. Bueno, ahora tenemos la figura 11.3. Bien, la aplicación de la figura 11.3 se basa en la figura 11.2. Utiliza el manejo de las excepciones para procesar cualquier excepción de tipo arithmetic exception e input mismatch exception. ¿Qué puede ocurrir? La aplicación todavía pide dos enteros al usuario y les pasa al método cociente que calcula el cociente, devuelve un resultado int. Esta versión de la aplicación utiliza el manejo de excepciones de manera que si el usuario comete un error, el programa atrapa y maneja, es decir, se encarga de la excepción. En este caso, permite al usuario tratar de introducir los datos de entrada otra vez. Bien, entonces, vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar 100 dividido 0. Y como vemos, me dice que 0 es inválido, es un 0, una excepción. Me larga la excepción como antes. Bien, pero me dice que 0 es un denominador inválido y que intente de nuevo. Y ahora yo pongo 7 y 4, me sale la división. Bien, entonces, en la ejecución, el usuario, yo introduje un denominador 0 y ocurre una excepción, arithmetic exception. Bien, y ahora vamos a hacer la ejecución de probando poner como denominador el hola. Bien, y me dice que debo introducir a enteros y intente de nuevo. Entonces pongo 100. 5 me da 20. Bien. Al introducir la cadena hola como el denominador y ocurre una excepción input mismatch exception. Para cada excepción se informa que el usuario sobre el error y se le pide que intente de nuevo. Después el programa le pide dos nuevos enteros. En cada ejecución de ejemplos el programa se ejecuta hasta terminar sin problemas. Bien. La clase input mismatch exception se importa en la línea 3. Bien. La clase arithmetic exception no necesita importarse ya que se encuentra en el paquete java.lang. En la línea 18 se crea acá en la línea 18 se crea la variable boolean llamada continuar ciclo, lo cual es true si el usuario no ha introducido aún datos de entrada válidos. En la línea 20 a la 48, de la 20 a la 48, se pide repetidas veces a los usuarios que introduzcan datos hasta recibir una entrada válida. Bien, en las líneas 22 a la 23, líneas 22 a la 33, contiene un bloque try que encierra el código que podrá lanzar
podría lanzar throw, una excepción, y el código que no debería ejecutarse en caso de que ocurra una excepción. Es decir, si ocurre una excepción, se omitirá el resto del código en el bloque try. Un bloque try consiste en una palabra clave, try, seguida de un bloque de código encerrado entre llaves. El término bloque try se refiere algunas veces solo al bloque de código que va después de la palabra clave try, sin incluir la palabra try en sí. Bien, para simplificar, usaremos el término bloque try para referirnos al bloque de códigos que va después de la palabra clave try, incluyendo esta palabra. Bien, la instrucción es que leen los enteros del teclado, la línea 27 a la 25, la 25 y la 27, perdón, utilizan el método nextInt para leer un valor int. El método nextInt lanza una exception into mismatch exception si el valor leído no es un entero. La división que puede provocar una excepción aritmética exception no se ejecuta en el bloque try. En vez de ello, la llamada del método consciente línea 29 invoca el código que intenta realizar la división, la línea 12. Bien, la línea 2. La Java Virtual Machine lanza un objeto arithmetic exception cuando el denominador es 0. Bien. Bien, ahora en la figura 11.5 demuestra que el bloque finally se ejecuta aun cuando no se lance una excepción en el bloque try correspondiente. El programa contiene los métodos static main de la línea 6 a la 18. Lanza excepción, la línea es 21 a la 21 a la 44 y no lanza excepción de la línea 47 a la 64. Bien. Los métodos lanza excepción y no lanza excepción se declaran como static porque por lo que main puede llamarlos directamente sin instanciar un objeto uso de exception. Bien. Voy a ejecutar. Tanto system.out como system.err son flujos, es decir, y vemos acá que método lanza excepción. Método no lanza excepción y fin del método no lanza excepción. Y acá, por ejemplo, dice que la excepción se manejó en main. Bien. Y vamos a explicar lo siguiente. Tanto system.out como system.err son flujos, es decir, una secuencia de bytes. Mientras que system.out, conocido como flujo de salida estándar, muestra la salida de un programa, system.err, conocido como flujo de errores estándar, muestra los errores de un programa. La salida de estos flujos se puede redirigir, es decir, enviar a otra parte que no sea el símbolo del sistema, como a un archivo. El uso de los flujos de dos flujos distintos permite al programa separar fácilmente los mensajes de error de cualquier otra salida. Por ejemplo, los datos que se imprimen en system.err se podrían enviar a un archivo de registro, mientras que lo que se imprime en system.out se podría mostrar en pantalla. Para simplificar en este capítulo, no redirigiremos las salidas de system.err, sino que mostraremos dichos mensajes en el símbolo del sistema. Bien. Bueno. Cuando se lanza una excepción, pero no se atrapa en un alcance específico, la pila de llamadas, métodos, se limpia y se hace un intento de atrapar la excepción en el tiempo bloque try exterior. Este proceso se le conoce como limpieza de pila. Limpiar la pila de llamadas a métodos significa que el método, en el caso de que no atrapa la excepción, termina, que todas las variables locales en ese método quedan afuera del alcance y que el control regresa a la instrucción que invocó originalmente ese método. Si un bloque try encierra esa instrucción, se hace un intento de atrapar esa excepción. Si un bloque try no encierra esa instrucción, o si no se atrapa la excepción, se lleva a cabo otra vez la limpieza de la pila. La figura 11.6 muestra la limpieza de la pila y el manejador de excepciones en main muestra cómo acceder a los datos en objeto excepción. Bien. En main, el bloque try de las líneas 8 a la 11 llama al método 1,
declarado en las líneas 35 a 38, el cual a su vez llama al método 2 declarado en las líneas 41 a 44, que a su vez llama al método 3 declarado en la línea 47 a 50. Bien, la línea 49 del método 3 lanza un objeto exception. Este es el punto de lanzamiento, puesto que la instrucción throw en la línea 49 no está encerrada en un bucket try, se produce la limpieza de la pila. Método 3 termina en la línea 49 y después devuelve el control de instrucción en método 2 que invocó a método 3, es decir, la línea 43. Debido a que ningún bloque try encierra la línea 43, se produce la limpieza de la pila otra vez. El método 2 termina en la línea 43 y devuelve el control de instrucción en método 1 que invoca a método 2, es decir, la línea 37. Como ningún bloque try encierra la línea 37, se produce una vez más la limpieza de la pila. El método 1 termina en línea 37 y devuelve el control a la instrucción en main que invocó el método 1, la línea 10. Bien, acá. El bloque try de las líneas 8 a la 11 encierra esta instrucción, puesto que no se manejó la excepción. El bloque try termina y el primer bloque catch concordante, la línea 12 y la 31, atrapa y procesa la excepción. Si no hubiera bloques catch que coincidieran y la excepción no se declarara, en cada método que la lanza se procedería un error de compilación. Recuerde que este no es siempre el caso para la excepción no verificada. La aplicación se compilará, pero se ejecutará con resultados inesperados. Recuerde que las excepciones se derivan de la clase throwable, la cual ofrece el método llamado printStackTrace, que envía el flujo de error estándar al rastreo de la pila, la cual se describe en la sección 11.2. A menudo esto ayuda en la prueba y en la depuración. La clase throwable también proporciona un método llamado headStackTrace que obtiene la información de rastreo de la pila y podrían imprimir printStackTrace. El método getMessage de la clase throwable devuelve la cadena descriptiva almacenada en la excepción. El mensaje de catch de la figura 11.6 de las líneas 12 a la 31 demuestra que el uso de getMessage, prestackTrace y getStackTrace. Si queremos mostrar la información de rastreo de la pila a flujos que no sean los flujos de errores estándar, podemos utilizar la información de vuelta por getStackTrace y enviar estos datos a otro flujo, o usar las versiones sobrecargadas de los métodos printStackTrace. En la línea 14 se invoca el método se invoca el método getMessage de la excepción para obtener la descripción del sistema. En línea 15 se invoca el método printStackTrace de la excepción para mostrar el rastreo de la pila, el cual indica en dónde ocurrió la excepción. En línea 18 se invoca el método getStackTrace de la excepción para obtener la información del rastreo de la pila como arreglo de objeto de StackTraceElement. En las líneas 24 a 30 se obtiene cada uno de los objetos StackTraceElement en el arreglo y se invocan sus métodos getClass, getFileName, getNileNumber y getMethodName para obtener el nombre de las clases, el nombre del archivo, el número de línea y el nombre del método, respectivamente, para ese objeto StackTraceElement. Cada objeto StackTraceElement representa la llamada a un método de la pila llamada métodos. Entonces voy a ejecutar. Y vemos lo que devuelve cada uno de el método 1, el método 2 y el método 3 y el main. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la figura 11.7 que trata sobre excepciones encadenadas. Algunas veces un método responde a una excepción lanzando un tipo distinto de excepción específico para la aplicación actual. Si un bloque catch lanza una nueva excepción, se pierden tanto la información como el rastreo de la pila de la excepción original. En las primeras versiones de Java no había mecanismo para envolver la información de la excepción original con la nueva excepción para proporcionar un rastreo completo de la pila indicando en dónde ocurrió el problema original del problema.
Esto hacía que depurar dichos problemas fuera un proceso bastante difícil. Las excepciones encadenadas permiten que un objeto de excepción mantenga la información completa sobre el rastreo de la pila de la excepción original. En la figura 11.7 se demuestra la excepción encadenada. ¿Bien? Entonces vamos a ejecutar. Entonces, acá lo que podemos ver es que el programa consiste de cuatro métodos. El main de las líneas 6, si puedo bajar esto. De la línea 6 a la 16 tenemos el método main. Del método 1 de la línea 19 a la 29. Bien, el método 2 de la línea 32 a la 42. Y el método 3 de la línea 45 a la 48. Bien, la línea 10 en el bloque try de main llama al método 1. La línea 23 al método 2. Y la línea 36 en el bloque try del método 2 llama al método 3. Bien, la 36 acá. En el método 3, la línea 47 lanza una lanza una nueva exception. Como esta introducción no se encuentra dentro de un bloque try, el método 3 termina y la excepción se devuelve al método que hace la llamada método 2 en la línea 32. Esta instrucción se encuentra dentro de un bloque try, por lo tanto, un bloque try termina y la excepción es atrapada en la línea 38 y 38 a 41. Aquí. La línea 40, esta de acá, en el bloque catch se lanza una nueva excepción. En este caso, se hace una llamada constructora exception con dos argumentos. En el segundo argumento representa la excepción que era la causa original del problema. En este programa, la excepción ocurrió en la línea 47. De acá. Bien. Como se lanza una excepción desde el bloque catch, el método 2 termina y devuelve la nueva excepción al método que se hace la llamada, el método 1. En la línea 23, una vez más, esta instrucción se encuentra dentro del bloque try, por lo tanto este bloque termina y la excepción es atrapada en la línea 25 a la 28 con el catch. En la línea 27, en el bloque catch, se lanza una nueva excepción y se utiliza la excepción que se atrapó como en el segundo argumento para el constructor exception. Puesto que se lanza una excepción desde el bloque catch, el método 1 termina y devuelve una nueva excepción al método que hace la llamada main. En la línea 10, bien, el bloque try en main termina la excepción y atrapa en las líneas 12 y 15. 12 a 15. En la línea 14 se imprime el rastreo de la pila. Fin, stack trace. Bien. Y ahora vamos a pasar a las aserciones. Palabra complicada. Bien. Al implementar y depurar una clase, algunas veces es conveniente establecer condiciones que deban ser verdaderas en un punto específico de un método. Estas condiciones, conocidas como aserciones, ayudan a asegurar la validez de un programa al atrapar los errores potenciales e identificar los posibles errores lógicos durante el desarrollo. Las precondiciones y las postcondiciones son dos tipos de aserciones. Las precondiciones son aserciones sobre el estado de un programa a la hora de invocar un método, y las postcondiciones son aserciones sobre el estado de un programa cuando un método termina. Bien, puede utilizar aserciones para implementar las precondiciones y las postcondiciones mediante la programación o para verificar cualquier otro estado intermedio que le ayude a asegurar que su código esté funcionando en forma concreta. Ahora en la figura 11.8 demuestra la instrucción assert. En la línea 11 se pide al usuario que introduzca un número entre 0 y 10 y después en la línea 12 se lee el número. Bien, en la línea
eh, acá entre las líneas 0 y 10, perdón, en la línea 11 se pide al usuario que introduzca un número entre 0 y 10 y después en la 12 se lee el número, ¿bien? En la línea 15 se determina si el usuario introdujo un número dentro del rango válido y si el número está fuera del rango, la introducción a hacer reporta un error. En caso contrario, el usuario continúa de forma normal. Bien, entonces vamos a ejecutar. Si ponemos un 0, me va a decir que yo ingresé un 0, vamos a ejecutar de vuelta. Si ingresamos un 11, ahí no. Si ingresamos un 11 acá, me dice que yo ingresé un 11. Bien. El programa utiliza las aserciones principalmente para depurar e identificar errores lógicos en una aplicación. Hay que habilitar las aserciones de manera explícita al ejecutar un programa, ya que producen el rendimiento, reducen el rendimiento y son innecesarias para el usuario del mismo. Para ellos use la opción de línea de comandos "-ea" del comando Java, como en Java EA prueba hacer. Bien, entonces esto es todo por el capítulo 11. Nos encontramos en el siguiente capítulo.